eh, es que a partir de la próxima semana, no sé si la profe Débora ya les comentó, pero van a empezar a tener clases, una clase de todas las asignaturas. Lo bueno es que nosotros ya tenemos este horario y al parecer vamos a mantener el mismo horario. Eh, Así que las clases de historia van a ser siempre los días viernes. Ahí tenemos que tratar primero ustedes de mandarme las tareas. Hay varios que ya me han mandado a la mayoría, porque de aquí a fin de año, de aquí a diciembre, tenemos que tener 4 notas por asignatura. ¿Ya? En un contexto normal, por ejemplo, en historia, si este año hubiera sido con clases presenciales, hubieran sido mínimo 6. Yo por lo general pongo 8 notas. Pero este año, debido a que desde el Consejo Municipal, también el alcalde, que es el sostenedor de la escuela y los liceos municipales de Quintero, vamos a tener que cerrar el año de manera virtual, chiquillos. ¿Ya? Y ustedes saben que eh, tenemos que estar sujetos a las calificaciones. Aunque sea de manera virtual, ustedes tienen que tener una nota para poder ser promovidos a un octavo básico. Por lo tanto, vamos a tener que ver Pero, de qué manera profe, ponemos las notas. que no volvemos a clase este año. Sí, es definitivo. Es definitivo, lo dijo el alcalde en un consejo municipal que tuvieron el miércoles. Eh, pero cuando la profe Débora les diga esto, tienen que fingir sorpresa, ¿ya? Así como, oh, no sabíamos. Ya, pero Ya, profe. ya, por favor, tienen que hacerse los sorprendidos, si no la Debbie me va a decir, ¿para qué le dijiste? Yo pensé que ya le había dicho. Eh, Hola, profe. entonces, hola, ya, así que ayúdenme, no me tiren al agua. Digan, oh, así. Entonces, Muy sorprendente. estoy grabando esta clase que soy pavo, ya no importa. Eh, la cosa es que, como les comentaba, ya no vamos a volver a clase este año, a clases presenciales al menos. Entonces, tenemos que poner, como les decía, 4 notas por asignatura. Lo bueno sí, bueno, una de esas notas, al menos desde mi parte, va a ser ponerse al día con algunos de los trabajos más importantes que ya hemos hecho. Para eso voy a hacer una lista también. Una lista también. Eso va a contar como con los trabajos entre mayo y agosto, que en realidad no son tantos, porque desde agosto en adelante, desde septiembre, digámoslo así, las tareas ya no se van a sumar a esa nota, sino que esas tareas van a ser pensando en las otras notas, que probablemente yo le haga hacer algún trabajo. Pruebas no vamos a hacer, ya creo que no tiene sentido hacer una prueba de manera virtual. Eh, Voy a hacerles trabajo más para que apliquen la materia que para que ustedes, no sé, tengan que responder con alternativas y cosas así. Eso por una parte. Eh, Otra cosa, otra, otro tema importante que tenemos que tratar es que una de esas 4 notas que yo tengo que poner va a ser un proyecto que va a incluir a varias asignaturas. Por lo tanto, y eso también les va a facilitar un poco el trabajo a ustedes. Tal vez yo me una con el profesor de lenguaje, con el profesor de arte y, no sé, quizás con educación física, y entre los 4 le hagamos hacer un trabajo y que ese trabajo, que tenga habilidades de las 4 asignaturas, sirva como una nota para los 4 ramos. ¿Ya? Entonces, eso se lo vamos a ir explicando más adelante también. Y eso no es algo que vaya a ser ahora o la próxima semana, sino que va a ser en septiembre o en octubre. Pero yo igual les adelanto estas cosas para que ya se vayan preparando. Y además la profesora Débora les va a tener que mandar el horario que parte la próxima semana. Eso es muy importante. Pero como les decía, ayúdenme y háganse los sorprendidos. Eso con lo que va a pasar de aquí a fin de año. Pero ya es seguro, seguro, chiquillos, que no volvemos. Eso tenganlo claro. Así que a prepararse con con esta educación online, que sabemos que tiene varias complicaciones, pero tenemos que tratar de entre todos poner de nuestra parte y hacerlo de la mejor manera posible para que ustedes logren tener sus contenidos más importantes, pero también para que no les perjudiquen en sus notas, que también a mí por lo menos y a la mayoría, a todos los profesores diría yo, no importa mucho. Eso con cosas metodológicas.
ya entrando a materia de la... ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿Sobre lo que acabo de decir? ¿No? ¿Está claro? Pero olvídenlo, ya se los dije, pero olvídenlo. Acuérdense que tienen que sorprenderse. Porque les van a mandar el horario, yo creo, hoy día se lo tiene que mandar la profe Debbie, si nos mandaron hoy día en la mañana nosotros el horario para todos. Así que eso, vamos a entrar ya en materia entonces. ¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo en la clase anterior? ¿De qué estuvimos hablando en la clase pasada? ¿Alguien? De la civilización griega. Ya, de los griegos, sí, muy bien. De los dioses. De los dioses, exactamente, de los dioses griegos. También hablamos de una polis. ¿Cuál era la polis que hablamos en la clase anterior? Esparta y Esparta. Atenas. Muy bien, exacto. Pero la clase, Atenas fue hace 2 clases, pero la clase pasada fue específicamente hablar de Esparta. ¿Qué característica importante tenía Esparta, se acuerdan? Que estaban preparados para la guerra y que era un estado muy guerrero. Exactamente. Como dice su compañero, era un estado que se preparaba, o una polis, más bien, que se preparaba mucho para la guerra. Yo les comentaba que desde los 6 años hasta los 20 estaban dentro del servicio militar. Lo único que hacían era prepararse para pelear. Y era por esto que es cierto, en las películas o en los documentales siempre se representan los espartanos con cuerpos muy musculosos y como grandes guerreros. No era una polis tan grande, pero como se dedicaban tanto tiempo a la guerra, eran excelentes luchadores, excelentes peleadores, muy buenos con lanzando la jabalina, por ejemplo, lanzando flechas, y también muy buenos con la espada. Así que eso estuvimos hablando en la clase pasada. Y en función de eso, chiquillos, era que ustedes tenían que mandarme una tarea sobre una historia de los dioses. Y casi nadie me la mandó. Eso fue muy triste. Estuve sufriendo durante toda la semana. Espero que se pongan al día con estas cosas, chiquillos, porque esto, más que ustedes lo ven como, ay, no hice la tarea, total, el profe no me está viendo. Pero esto también va a representar, primero, aprendizaje para ustedes. Probablemente se acuerden después, cuando sean más grandes, que hicieron una historia sobre los dioses griegos. Se van a recordar de los nombres de algunos dioses. Pero también esto tiene que ver con una nota que, como yo les comentaba, se va a ver reflejada en estas 4 notas que vamos a tener que poner de aquí a diciembre. Porque a propósito, el semestre está planteado para que termine la primera semana de diciembre, al menos con las notas. Así que ahí tenemos que estar primera o segunda semana de diciembre. Eso, lo de la fecha de cierre, aún no está muy claro, pero sabemos que va a ser en diciembre, cuando termine este año. Así que eso es muy importante. Para empezar, voy a leerles una historia de un compañero que me mandó, que me gustó. Hola, profe. Hola, bienvenidos a los que están llegando. Entonces recuerden que la tarea de la clase pasada tienen que enviármela, la historia que tenían que hacer sobre los dioses. Ya no era algo tan difícil. Y yo les dije que íbamos a partir esta clase leyendo alguna historia. Voy a leer hoy día la historia que escribió su compañero, el Nico. La voy a leer con voz de poeta griego. Dice así: Historia de dioses. Espera, alguien está tratando de entrar. Lauriana. Ahora sí, voy a partir leyendo entonces la historia de la tarea que tenían que hacer y que escribió su compañero. Dice: Historia de dioses. Después de que Cronos y Rea tuvieran a Zeus, Zeus desterró a Cronos por tratar de comérselo. Zeus, al demostrar su fuerza y su poder, pudo subir al monte Olimpo, donde conoció a Hera, diosa protectora del matrimonio y luego esposa de Zeus. A Poseidón, dios de los mares, que le corresponde el gobierno de las aguas. A Ares, la manifestación de la violencia, dios de la guerra. A Afrodita, diosa del amor. Al poco tiempo, todos se hicieron amigos. Pero un día, los titanes se liberaron y se dirigían al Olimpo, destruyendo toda Grecia a su paso. Cuando Zeus se dio cuenta,
toda Grecia había sido destruida. Zeus reclutó a todos los dioses y atacaron a los titanes. Uno por uno fueron derrotados los dioses. Incluso Zeus quedó dañado, pero con sus últimas fuerzas lanzó un rayo que creó un agujero gigante en el que los titanes cayeron. Los titanes escalaban para salir, pero todos los dioses, con sus últimas fuerzas, lanzaron un hechizo con el cual los encerraron en el agujero para siempre. Fin. ¿Qué les pareció la historia? A mí me gustó, ¿eh? Intensa. Genial. Buena, Estuvo buena, ¿cierto? estuvo buena. Tiene talento el Nico, tiene talento, así que vamos a tratar de financiarle un libro para más adelante. Tiene nuestro me gusta. Me suscribo a su página de cuentos. Ya, así que la idea, qué bueno Esmeralda que estés con la Lisette, un saludo para las dos. Así que recuerden que tienen que enviarme sus cuentos, sus escrituras, para que también yo las vaya revisando. Y confíen en ustedes, chiquillos, no tengan miedo de equivocarse. Escribir es un buen ejercicio. Y aquí con esta escritura no es solo que estén echando a volar la imaginación, sino que a la vez están aprendiendo sobre los dioses. Por ejemplo, ahí el Nico nombraba algunos de los poderes que tenían los dioses. Así que estuvo buena. Eso con la clase anterior. ¿Ya? Eso fue todo lo de la clase anterior. Ahora vamos a hablar sobre la siguiente civilización. La siguiente civilización, que es muy importante también, y que alguien me preguntaba la semana pasada por qué Grecia había dejado de ser tan importante. Y la respuesta a eso está en Roma. En Roma, nosotros también, bueno, no sé si ustedes, pero por lo general se habla de la antigüedad clásica cuando uno hace referencia a las polis griegas, pero también a la historia de Roma. ¿Por qué Roma? Roma fue muy importante porque más o menos hace 2000 años atrás, un poco más quizás o un poco menos, Roma era la principal potencia militar económica que había en el mundo. Roma, que en la actualidad es una ciudad de Italia, ¿cierto? Logró expandirse, conquistar gran parte de Europa, parte de África, parte de Asia, por lo que se transformó después del auge cultural que habían tenido las polis griegas en la capital del mundo. Roma era la capital del mundo, era el lugar donde todos querían ir. Era un centro religioso, era un centro económico y era el lugar donde estaban los ejércitos más poderosos, estaban en Roma. Entonces el objetivo de hoy día, chiquillos, el objetivo tanto de hoy día como de las 3 clases siguientes más o menos, va a ser comprender las principales características de la civilización romana. ¿Ya? Ese va a ser el objetivo de hoy día, pero también de las clases siguientes. Como introducción de Roma, tenemos que decir que Roma estaba ubicada en la península itálica. La península itálica es donde actualmente está Italia, por eso se llama el país Italia. Itálica se llama esa península que es como una bota que está rodeada de mar. Por eso se llama la península itálica y por eso el país también se llama Italia. Fue capaz esta ciudad, que en un comienzo parecía tan pequeña, fue capaz de formar un gran imperio. Conquistó los reinos helenísticos de Grecia, los países del Mediterráneo, la Europa oriental. Y Roma, por ejemplo, superó el sueño de Alejandro Magno, que había sido un gran conquistador macedonio de una parte de Grecia. Y Roma logró unir Oriente, es decir, los lugares de Asia, China, creo hizo una ruta comercial, de hecho, con Occidente, es decir, con Europa. Entonces Roma logró unir gran parte del mundo en esa época. Digo el mundo pensando en que hace 2000 años atrás los europeos, los asiáticos, los africanos
no sabían que existía nuestro continente, ellos no sabían que existía América. Recuerden que América recién los europeos la conocen en el siglo XVI, en el siglo XV, perdón, en 1492, cuando Cristóbal Colón llega acá. Pero antes de eso, hace 2000 años atrás, no la conocían, no conocían que había este continente. ¿Cuándo se funda Roma, chiquillos? Se funda Roma en el año 753 antes de Cristo. Es decir, hace casi 2800 años atrás. ¿Alguien está tratando de entrar? ¿Quién entró como Rogelio Verdugo? ¿Quién es? ¿Una de las chiquillas? ¿Quién es Rogelio Verdugo? Necesito saberlo antes de continuar. Entró un Rogelio Verdugo que no sabemos quién es. ¿Quién es Rogelio Verdugo? Soy yo, profe, la Lisset. Ah, ya, verdad, pues, Lisset, ya entendí. Lo siento. Está Ya. bien. Gracias por decirlo. Ya. El correo de su papá. Entonces, chiquillos, se funda Roma en el año 753 antes de Cristo, y se ubican en una zona a orillas del río Tíber, junto a un lugar que se denomina las Siete Colinas, ¿ya? Que estaba habitada por algunas aldeas. Vivían algunas personas cuando fundaron Roma, pero eran aldeas muy pequeñas, ya de no más de 20 personas, en torno a estas 7 colinas. Una característica de Italia, chiquillos, hasta la actualidad, es que también está rodeada por montañas, aparte de estar rodeada de mar. Eso es muy, muy importante. En ese sentido, ¿por qué la fundaron ahí? ¿Por qué fundaron ahí Roma? Porque estaba rodeada de 7 colinas, y estas colinas le servían a ellos como una defensa geográfica. ¿Por qué? Porque si algún ejército los quería invadir, ellos lo iban a ver cuando estuvieran subiendo estas colinas y después volviendo a bajar, porque no era muy fácil de subirlas. Por lo tanto, era difícil de sitiar, era difícil de encerrar a esta ciudad. Por eso fundan Roma en ese lugar. Hay una leyenda, chiquillos. Hay una leyenda sobre la fundación de Rómulo y Remo, que tiene que ver con el nombre también de Roma. Se cree que esta ciudad, que se llamaba Alba Longa, hace muchos años, mucho antes del 753, esta ciudad se llamaba Alba Longa, tenía un rey, ya tenía un rey que fue destronado por su hermano. ¿Y qué hizo este hermano? Mató a todos los hijos del antiguo rey, mató a todos los hijos. ¿Para qué? Para él poder quedarse en el trono, pero dejó libre a una sobrina. No la mató, mató a todos los hombres, pero a la única mujer la dejó libre, y la hizo sacerdotisa. ¿Para qué la hizo sacerdotisa? Para que esta sobrina que dejó viva no tuviera hijos. Pero lo que cuenta la leyenda es que, claro, ella se hizo sacerdotisa y se hizo seguidora de un dios romano que se llama Marte. Y se dice, la leyenda cuenta que Marte dejó embarazada a esta sacerdotisa. Y la dejó embarazada de 2 hijos gemelos que se llamaban Rómulo y Remo. Y según la tradición romana, de hecho en Roma existe una estatua hacia Rómulo y Remo. Según la tradición, el rey, el tío en este caso, se enteró de que su sobrina había tenido 2 hijos. ¿Y qué hizo con los 2 hijos? Los dejó abandonados. Los dejó abandonados muy lejos de allí. Y lo que cuenta la leyenda es que un animal, crió y amamantó a estos 2 gemelos hasta que crecieran. Y eso es lo que cuenta la leyenda, que una loba fue la que amamantó a Rómulo y Remo para que crecieran. Y lo que cuenta la leyenda es que cuando Rómulo y Remo crecen, conocen su historia y van hacia la ciudad de Alba Longa a destronar a su tío. Lo destronan y ellos se convierten en los 2 primeros
gobernantes, reyes de Roma, pero la historia no termina ahí, si esto parece un cagüín de la farándula de la época, porque estos dos hermanos también se enemistaron por cuál de los dos tenía más poder, por cuál de los dos se quedaba con el trono. Y adivinen lo que pasó. ¿Alguien puede pensar qué habrá pasado con estos dos hermanos? Uno mató al otro. Muy bien. De hecho, Eso iba a decir. Rómulo mató a Remo. Rómulo mató a Remo. eh, lo mató para él quedarse en el poder. Pero una vez que se encontró en el poder, se vio tan arrepentido, que le puso la ciudad Roma, en honor a su hermano, que se llamaba Remo. ¿Ya? Y él le puso la ciudad Roma. Desde ahí en adelante la ciudad se llamó Roma, en honor a este hermano caído. Ahora, no sabemos si en realidad se arrepintió y todo esto es parte de una leyenda, ¿no? No, o sea, es difícil pensar en que una loba haya cuidado y amamantado a dos niños. Es más fácil pensar que una loba se podría haber comido a estos dos niños, pero pensemos que estamos en una sociedad que creía mucho en los seres mitológicos, que creía mucho en los dioses que venían a la tierra. Por lo tanto, la leyenda de fundación puede haber sido cierta, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros para decir que esto no podría pasar? Pero esa es la leyenda de fundación de Roma, ¿ya? Que viene desde los dos hermanos Rómulo y Remo y de una loba. De hecho, allá en Roma, cuando ustedes tengan la posibilidad de viajar por el mundo e ir, se van a dar cuenta que estatuas y monumentos en honor a la loba y también a estos dos hermanos hay en muchos lugares. Además, a los que les gusta el fútbol, al equipo de la Roma, se le dice la loba también. ¿No? Al equipo de fútbol de Roma, la Roma, que tiene camiseta roja, se les dice la loba, en honor también a esta fundación mitológica. Algo muy importante que tenemos que entender de Roma, chiquillos, es que después de esta fundación en el año 753 y de los reyes, Roma tuvo distintas formas de gobierno. Tuvo una monarquía con un rey, tuvo una república con un gobierno que le pertenecía a varias personas y después tuvo un imperio donde había un emperador. Los romanos, chiquillos, son los que crean una figura política que nosotros conocemos muy bien en la actualidad. Los romanos crean el Senado. Gracias a los romanos es que nosotros tenemos senadores actualmente, senadores y diputados. Durante la época de la República en Roma, quienes gobernaban la ciudad eran varias personas que eran senadores. Los senadores eran los que tomaban las decisiones en conjunto. Era una especie de democracia como la que habían inventado los griegos, pero era todavía más restringida. No cualquier persona podía ser senador. Y eran principalmente los de la clase alta. Eso es muy importante. Entonces Roma pasó por tres fases. La monarquía, que fue un periodo donde Roma se consolida, pero no conquista muchos territorios. Y durante la República y durante el Imperio es cuando Roma se expande por todo el mundo. Las legiones de soldados romanos invaden un montón de lugares, saquean lugares, se quedan con riquezas. Y es el máximo esplendor de la cultura romana. Eso es muy importante y eso también lo vamos a ir viendo en las clases posteriores. Entonces tenemos tres fases: monarquía, república e imperio. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir en orden mejor. La primera fase del gobierno en Roma fue la monarquía, chiquillos. Fue la monarquía. El rey tiene un poder absoluto. Gobernaba, dirigía el ejército y el culto religioso. A veces se dejaba aconsejar por un grupo de personas que tenían mucho dinero. En Roma, y esto se lo tienen que aprender bien, chiquillos, porque siempre es pregunta o de CIMSE o de PSU. En Roma, los que tenían mucho dinero se llamaban patricios y los pobres se llamaban plebeyos. Entonces, los ricos,
los que tenían mucho dinero, así como su profesor de historia, se llamaban patricios. Y los que tenían poco dinero se llamaban plebeyos. Mentira, yo sería un plebeyo en verdad. Pero patricios y plebeyos eran los grupos sociales que existían en Roma. Los patricios eran los que tenían mucho dinero y los plebeyos eran los que tenían pocos. ¿Por qué se llamaban patricios? No por el nombre, no porque la persona que los creó se llamaba Patricio, sino que porque en Roma la figura más importante era la figura del pater, que es lo que nosotros denominamos padre. Entonces, de ahí de la palabra pater viene la palabra patricio, que quiere decir como la figura de autoridad o el más importante. Por eso se llamaban patricios. Y de ahí también es que algunas personas se llamen Patricio. De hecho, les voy a confesar que mi segundo nombre es Patricio. Yo me llamo Esteban Patricio. ¿Por qué? Porque tengo mucho dinero. Y los plebeyos son aquellos que venían de las clases más pobres. Plebeyos viene de la palabra plebe, que quiere decir como empleados. Entonces, los patricios, mucho dinero, los plebeyos, poco dinero. Y entonces, en la época de la monarquía, el rey tenía todo el poder, pero un grupo pequeño de patricios les brindaba consejos. Se dice que Rómulo fue el primer rey de Roma. ¿Ya? Como yo les decía, este origen mitológico y como Rómulo mató a Remo, Rómulo fue el primer rey de la monarquía en el año 753. Y se cree que libró muchas batallas y sus descendientes, y él hizo el primer senado con algo así como con 100 nobles, y por eso a esos nobles se les llamaron padres y después a sus descendientes se les denominaban patricios. Ya eso era lo que yo le explicaba, de dónde venía la palabra patricio, de padre o de pater, de importancia. Roma, chiquillos, ahí está un pequeño mapa para que ustedes se ubiquen dónde estaba esta primera monarquía romana, que era en donde está el color más oscurito, el amarillo más oscuro, y también después se expandieron un poco más, pero ahí era donde estaban ubicados. Si se fijan, Roma estaba rodeado de mar, por lo tanto también para ellos el desarrollo marítimo era muy, muy importante. Habían dos tipos de reyes, hubieron dos descendencias de reyes, los reyes latinos y los reyes etruscos. Durante la monarquía, hubieron 7 reyes, chiquillos, 7 reyes que se sucedieron. Los 3 primeros fueron reyes latinos, es decir, romanos, y los últimos 4 fueron etruscos. ¿Quién eran los etruscos? Era un pueblo que venía de más de más al norte, que invadió Roma y la conquistó durante una época. Entonces, los últimos 4 reyes fueron los reyes etruscos. El periodo etrusco fue un periodo de expansión, pero fue un periodo donde los romanos no estuvieron tranquilos. ¿Por qué? Porque los romanos decían que ellos deberían ser sus propios gobernantes, no tenía por qué venir un pueblo del exterior a gobernar a los romanos. Entonces fue un periodo también de prosperidad económica, pero también de diferencias sociales. Ahí hay una imagen del último rey de la monarquía, que dejó su cargo en el año 509, y se llamaba Tarquino o Tarquinio el Soberbio. Ya al escuchar su nombre, nos podemos imaginar que Tarquinio el Soberbio no era un buen rey. Ya si le apodaban el Soberbio, quiere decir, ¿quién es una persona soberbia? Si yo digo que el profe de historia es soberbio, ¿qué quiere decir eso? Cuando alguien es soberbio. ¿Me escucha? Una persona que se cree superior. Ya puede ser. Alguien soberbio puede ser una persona que se cree superior. ¿Qué más? Cuando decimos, ¡ay, qué soberbio! ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más puede ser soberbio? La soberbia, ¿con qué tiene que ver también? Es una persona que se cree superior, chiquillo, pero también alguien que es soberbio es alguien que no escucha a los demás. Alguien que es soberbio es alguien que, claro, se cree superior,
pero a la vez cree que esa superioridad tiene que ver con que no puede aceptar consejos del resto, no puede compartir sus estrategias con el resto. Entonces, Tarquinio el Soberbio fue el último rey etrusco que hubo en Roma, y fue el último además porque como fue tan malo, era déspota, e incluso era tan malo que él asesinó a su predecesor que se llamaba Servio Tulio. Tenían puros nombres raros los tíos, los reyes etruscos. Servio Tulio, y después vino Tarquinio. Y Tarquinio asesinó a Servio Tulio para quedarse con el poder. Y ya desde ahí él empezó como con muy poca popularidad entre las personas. Entonces los romanos se sublevaron en contra de él. ¿Y qué hicieron? Servio Tulio salió en una campaña a conquistar territorio. ¿Y qué hicieron los romanos? Mataron a toda su guardia y lo destronaron. Y cuando él intentó volver, no se le permitió volver a ingresar a la ciudad. De esta forma, chiquillos, termina la monarquía y comienza la República Romana. Tarquinio el Soberbio fue el último rey, entonces era malo, era soberbio, era déspota, mató a mucha gente que no estaba de acuerdo con él. Y en uno de esos descuidos él se sentía muy confiado y se sentía muy bien con su manera de ser, con su manera soberbia, déspota. Cuando salió a batallar, entonces volvió y el pueblo o la ciudad romana se había sublevado en su contra, habían expulsado a todos sus seguidores, a todos los seguidores de Tarquinio, y no le permitieron volver a ingresar a la ciudad. Y desde ahí entonces comienza la República Romana. Ahí comienza la República Romana, chiquillos. Es muy, muy, muy importante. La República Romana dura casi 500 años, desde el año 509 hasta el año 27 antes de Cristo. Es un periodo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque los romanos no creían, durante esta época, la época de la República, no creían en un rey, sino que el poder se reparte en 3 instituciones: las asambleas populares, los magistrados y el Senado. Y el Senado eran los más importantes. Ahí podemos ver una imagen de los patricios que estaban discutiendo en el Senado. Es muy típico de los romanos que los senadores se vestían con unas túnicas blancas muy largas. ¿Ya? Eso es algo típico de los senadores romanos. Los cargos los elegían los hombres libres. No todo el mundo tenía derecho a voto, ni todos los votos valían igual. Los más ricos, y esto es algo que incluso hasta la actualidad podemos ver, que siempre los más ricos tienen incluso un poco más de privilegios. En la época de la Roma, de la República de Roma, también era así. Quienes tenían mayor derecho a hablar, mayor derecho a voto, eran los que tenían más dinero también. Y eso pasó en la República Romana con el Senado. Así se dividía la sociedad durante la época del Imperio, chiquillos. En la cúspide de esta sociedad, en la parte más alta, encontramos a los senadores, que eran los que administraban el imperio, los que tomaban las decisiones de guerra, las decisiones religiosas, las decisiones económicas también. Y también tenemos a los nobilitas. ¿Quiénes eran los nobilitas? Eran patricios y plebeyos enriquecidos. Eran algunos patricios que tenían dinero y que no llegaban a ser senadores, pero también eran algunos plebeyos que se habían dedicado al comercio o que por azar del destino, no sé, podrían haberse transformado en grandes generales. Eran plebeyos que habían logrado enriquecerse, que no eran patricios por derecho de sangre, pero que se habían enriquecido. Tenemos a la plebe, los que ya habíamos dicho que eran los plebeyos. Todos estos tres eran ciudadanos: los senadores, los nobilitas y la plebe. Ellos eran ciudadanos. Y quienes no eran ciudadanos eran los libertos y los esclavos. Ellos no eran ciudadanos. Los romanos, durante sobre todo la época del imperio,
tomaron a muchas ciudades, a muchas personas como esclavos. Habían otros que tenían características de servidumbre, pero que no eran esclavos, que se llamaban libertos. Libertos porque de libertad, ¿ya? Y ahí ustedes se dan cuenta que muchas de las palabras que ocupamos en la actualidad vienen de una raíz romana, que en este caso es el latín. La palabra esclavo viene de allá, la palabra libertos, la palabra libertad viene de ahí, senadores, administradores, y así varias palabras vienen de la época romana. ¿Qué instituciones tenían estos chiquillos? ¿Qué instituciones tenían? Tenían asambleas populares. Los miembros de las asambleas eran hombres libres, y su función era elegir a los magistrados, votar las leyes que se proponían, y todos los ciudadanos ricos y pobres entre 16 y 60 años pertenecían a esta asamblea. Teóricamente, chiquillos, esto es teóricamente, o sea, ahí decía que todos podían pertenecer a la asamblea los que tuvieran entre 16 y 60 años, pero en realidad no era así. ¿Por qué? Porque el voto de los que tenían más dinero eran los que comenzaban, y además siempre alcanzaban la mayoría porque el voto de alguien que tenía más dinero valía como por 10 votos de los que tenían menos. Por lo tanto, siempre se decidían las cosas en favor de los más ricos. Casi nunca se contaban los votos de los más pobres, casi nunca se contaban sus votos. Siempre se contaban los votos así como los de la clase media, pero que esos votos de la clase media valían más o menos como por 10 votos de la clase media eran un voto de los patricios. Entonces era mucha la diferencia, y por lo general quienes tenían las mayores votaciones eran los patricios, quienes defendían sus intereses siempre. Son muy importantes durante la época de la República. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Hoy día no han dicho nada. ¿Qué les pasa? ¿No tienen ganas de hablar? ¿Está muy fome? Cuéntenme, los escucho. No, profe. Pero no han dicho nada, todas las clases hablan harto y hoy día no han dicho nada. No, profe, que lo puedo escuchar para aprender harto, sí. Ya. Además, profe, está muy entretenida la clase, entonces no quiero interrumpirlo. No quiero interrumpirme, ya. Igual no les voy a meter, esto es harta información. Hoy día no vamos a ver, por ejemplo, el imperio, ni tampoco los grandes legados de Roma, pero sí vamos a llegar hasta las instituciones de la República. Como les decía entonces, chiquillos, tenían asambleas. Ellos tenían asambleas, y la importancia de esas asambleas, que no son como las que nosotros conocemos, era que se diferenciaba la palabra y también el voto. Junto con la asamblea estaba el Senado. Y fíjense que el orden del Senado es muy similar al orden del Senado que tenemos acá en Chile y que hay en alrededor del mundo. Son personas sentadas en un semicírculo por lo general, y que al medio de ese semicírculo hay un micrófono, un estrado, desde donde se emiten las palabras, los discursos, para convencer, para persuadir a las personas. Ahí están los patricios sentados, escuchando a alguien que está dando su discurso, probablemente sobre ir a la guerra o no ir a la guerra, sobre expandirse o no, sobre cuántos soldados disponer para hacer eso, sobre qué van a hacer con el dinero que está llegando a Roma. Todo eso se discutía en el Senado. Y el Senado era el más importante de los poderes durante la República. Eso lo tienen que tener muy en claro. Todas las decisiones importantes en Roma tenían que tener la aprobación de la mayoría del Senado. Al principio, chiquillos, el Senado era exclusivo para los patricios. Durante gran parte de esos 500 años que había durado la República, los que podían acceder al Senado eran los más ricos. Luego, después de que las clases bajas se comenzaron a manifestar un poco, los plebeyos se manifestaron, se pudieron integrar al Senado. Entonces, Profe, dígame. le pregunto lo mismo que le pregunté otra vez.
¿Qué hizo que el Imperio Romano desapareciera? Ajá. Ahora con el Eh, Imperio Romano. ¿Qué le ahora, pasó? ahora con el Imperio Romano, ¿por qué desaparece el Imperio Romano? Por muchas cosas, hay muchos factores, pero el factor más importante es que el Imperio Romano comenzó a ser invadido por pueblos que venían desde Asia. ¿Alguien ha escuchado hablar de los hunos, de Atila, el rey de los hunos? Si alguien ha visto una película que se llama Una noche en el museo, aparece Atila, que es como un guerrero asiático que tiene como un bigote largo y que habla como en un idioma raro. Si alguien ha visto esa película, el que aparece ahí es Atila, y Atila es el rey de los hunos. Y se dice que Atila era, bueno, los hunos eran guerreros expertos montadores de caballo. Por lo tanto, ellos invadieron muchos lugares del imperio y el imperio ya no fue capaz de poder combatir con todos ellos. Otra cosa que se dice también era que ya no era capaz de poder administrar tanto territorio. Fue tan grande el imperio romano que no fue capaz de hacerlo. De hecho, llega un momento que se vuelve tan grande que el imperio se separa. Se separa por el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente, y cada uno con una autoridad. Cada uno tenía un emperador. Estaba el emperador del imperio romano de Oriente y el emperador del imperio romano de Occidente. ¿Por qué? Porque se había vuelto muy grande. Y en eso que se vuelve tan grande también, eran cada vez más el dinero que se tenía que pagarle a los soldados. Si uno tiene un territorio muy grande que defender, hay que gastar cada vez más dinero en protección, en soldados, en controlar a la población. Y cuando cae el Imperio Romano, estaban también como en una especie de crisis económica. Entonces se juntaron varias cosas. Por una parte, las invasiones de estos pueblos como bárbaros, que ellos les denominaban bárbaros porque eran pueblos que no pertenecían al imperio. Y también la crisis económica, el no poder pagarle a los soldados, y también la separación del imperio. Eso también los debilitó de una u otra forma. Porque para que ustedes sepan, chiquillos, y aquí gracias a la pregunta de su compañero, les voy a adelantar un poco de materia, es que el imperio romano se separa y en el año 476 cae el imperio romano de Occidente, pero el imperio romano de Oriente está en pie hasta el siglo XV, o sea, 1000 años después duró el Imperio Romano de Oriente. El que cae es el Imperio Romano de Occidente, donde se separa y ya en Europa ya no existe el imperio. Pero en Oriente, en lugares de Grecia, Turquía, algunos lugares de Asia, sigue por 1000 años después el Imperio Romano de Oriente, pero para nosotros no es tan conocido nomás, pero siguió con vida. Sí que hay muchos factores, pero eso también lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Y algo que también vamos a ir viendo es el tema de la religión. Recuerden que la religión cristiana surge en esta época, en la época de Roma. Roma era muy importante. En un primer momento perseguían a los cristianos, después Roma adoptó el cristianismo como una religión oficial, así que eso también vamos a ir viendo en las próximas clases. Eso con el Senado y eso también con la desaparición. Ahí vemos una imagen también de una película en donde ellos dan a conocer su apreciación sobre el Senado. Cómo convencían, cómo para ellos, para los romanos, al igual que para los griegos chiquillos, el saber hablar en público era una habilidad pero fundamental. Los griegos y los romanos, los griegos estoy pensando en Atenas, no en Esparta, porque ya sabemos que en Esparta se preparaban para la guerra, pero en Atenas y en Roma, el educarse para hablar en público era muy importante. Para ellos el poder de la palabra era más importante que el poder físico. El poder de convencer, decían ellos, es más importante que conservar o que prepararse para pelear toda la vida. Esto no quiere decir que la guerra para ellos era insignificante, solo que habían personas que se dedicaban a cultivar la palabra y habían otros que se dedicaban a cultivar el cuerpo. En este caso, los patricios no se caracterizaban por estar entrenando
muchas veces, sino que se caracterizaban por estar leyendo, por estar escribiendo poemas, por estar escribiendo cuentos, etcétera, etcétera. Así que eso era muy importante para el Senado en Roma, para el Senado durante la época de la República. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Sí. Sí. Ya, chiquillos, vamos. Yo creo que no les voy a seguir metiendo más conceptos por hoy día porque si no terminaríamos como a las 4 de la tarde. Vamos a quedar hasta aquí, pero me gustaría que ustedes, para cerrar esta clase, me comentaran qué fueron lo que aprendieron hoy día. Lo escucho. ¿Qué aprendieron hoy día? ¿Qué les llamó la atención? ¿O qué cosa les pareció? ¿Qué no les pareció? Esa va a ser la forma de cerrar la clase de hoy y no les voy a dejar ninguna tarea para que se pongan al día con la historia de los dioses y me la manden al correo, ¿ya? Cuéntenme, ¿qué aprendieron hoy? La historia esa del Rómulo ¿Del y Rómulo y Remo? lo que lo crió la loma. Sí. Profe, ¿Pod- yo aprendí otra cosa. ¿Qué? Cuénteme. Que usted es un patricio. ¿Que yo soy un patricio? Sí, muy bien. Eso también es una enseñanza para su casa. Yo soy un patricio, pero un patricio pobre. Qué lamentable. Ya. ¿Alguien más aprendió otra cosa? ¿Alguien más aprendió otra cosa? Cuéntenme. Profe, a mí me llamó mucho la atención el caso que se separaron porque lo encontré por lo menos por mi parte innecesario porque hubieran sido una alianza más grande si hubieran quedado juntos. Sí, muy bien. Eso también es muy importante, el tema de la separación del imperio y también de la separación de los dos hermanos. Creo que también a lo mejor Roma hubiera sido más grande desde un principio si es que Rómulo no hubiera matado a Remo y después si es que el imperio romano de Oriente no se hubiera separado con el imperio romano de Occidente. Hubieran sido más grandes todavía. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Lo escucho. Lo escucho. ¿Qué más aprendieron hoy? ¿Cuándo se le entrega la tarea de los dioses? Ojalá lo antes posible, hijo. Si puede hacerla hoy día, si puede hacerla durante el fin de semana, cuando puedan, pero antes del viernes, ¿para qué? Para que de nuevo el viernes partamos la clase leyendo un par de cuentos sobre los dioses y podamos partir así. Cuénteme. ¿Quién dijo, profe? Profe, yo Ya, dale. tengo una pregunta. ¿Qué Sí. sería ahora en la actualidad si el Imperio Romano hubiese seguido vivo así, hubiese seguido conquistando? Lo primero es que probablemente hablaríamos en latín. El latín, que es un idioma que tiene palabras parecidas a nosotros, pero es mucho más difícil, obviamente. Si hubiéramos hablado latín, tendríamos otro aspecto, yo creo. Si ustedes se fijan en el aspecto que tienen los italianos, es un aspecto distinto al de los españoles. Los italianos son como más rubios, más altos, con ojos claros, son bien narigones, sí, ¿eh? No todos, obviamente, pero una característica general de los italianos es que tienen una nariz bien pronunciada. Eh, Tal vez seríamos esclavos del Imperio Romano, no lo había pensado, pero podría haber pasado, que tendríamos que trabajar no solo para mantener a nuestra familia, sino que también una parte de nuestro trabajo tendríamos que mandarla hacia Roma. Entonces, yo creo que eso hubiera pasado. Si es que Roma, como decía su compañera delante, a lo mejor no se hubiera separado, hubiera sido mucho más fuerte y hubiera conquistado el mundo completo. ¿Se imaginan? Hubiéramos sido todos romanos y esclavos de Roma, que creo que probablemente nuestra situación sería peor. O bueno, quién sabe, tal vez sería mejor. No, eso es como hacer una imaginación. Pero yo creo que si los romanos hubieran seguido con ese desarrollo de armas, ese desarrollo de guerra, a lo mejor hubiéramos sido esclavos de ellos. Así que eso creo que hubiera pasado. ¿Alguien más tiene otro comentario hoy para cerrar la clase? Sí, profe, es que yo no sabía eso de los ricos que se llamaban Patricio. Sí, muy bien. Los ricos patricios, recuerden que viene de la palabra pater, y los pobres plebeyos, los plebeyos, la plebe. Sí, así se llamaban. Así que, muy bien. ¿Alguien tiene algo más que decir, pequeños? ¿No? Nada No, más. profe, que Dale, estuvo bien. muy entretenida la clase y que... profe. Gracias por enseñarnos. Ya, de nada, de nada. ¿Quién dijo un patricio estrella?
Ya, pero al menos cuando vean a Patricio en Bob Esponja, van a saber que su nombre también viene de la antigua Roma. Todo lo podemos relacionar también con la materia, con la historia, ¿ya? Entonces, ahora cuando escuchen a alguien que se llama Patricio, le van a decir, ah, ¿tú sabías que tu nombre viene de las clases que tenía mucho dinero en la antigua Roma? Entonces, ahí ustedes van a quedar como, no, Patricio no es millonario, Oriana no es millonario, pero su nombre viene de ahí. Si fuera por eso yo me llamo Esteban Patricio, también debería ser millonario y no lo soy. Así que, pero de ahí viene su nombre. Así que eso, chiquillos, espero que les haya gustado la clase. Pónganse al día con la tarea de El cuento de los dioses para que leamos unos 3 o 4 cuentos la próxima clase. Mándenmelo al correo o mándenmelo con la profe Debbie para que yo les lea el cuento la próxima clase con voz de poeta griego. ¿Ya? Así que eso. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima clase en el mismo canal y a la misma hora. ¿Ya, chiquillos? ¿Nada más que decir? Ya, profe. profe. Ya, que estén bien, cuídense, pórtense bien. Adiós, Ya, profe. Diana, chao, Nico. Chao, profe. chiquillas, chao, Fran, Chao. chao, Eric. Ya, profe. Chao, chao, Esmeralda, chao, chao. Chao, Seba, chao, Yosimar. Adiós, adiós. Chao, cuídense, pórtense bien.